general Jorge Rafael Videla. Juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde ¿Nacieron están. esos nietos? ¿No nacieron? ¿Dónde están esos bebés? ¿Dónde están esos bebés? Que nuestros hijos, que nos Digan dónde están. Los hijos y los nietos. En la cara y digan dónde están. Son cobardes. Que mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año hace más pasado. de 20 años mueven la resistencia del pueblo argentino no estarán desaparecidas, sino agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas. A mis compañeros de lucha en América Latina que están aquí presentes. Y también a las queridas madres de Plaza de Mayo. Es un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Para que investigue hasta las últimas consecuencias todo lo actuado por la represión de los militares asesinos. Tan solo 709 casos que no agotan, por cierto, el escalofriante número de víctimas que ocasionó lo que podríamos calificar como el mayor genocidio que registra la joven historia de nuestro país. Pero no estoy solo en esta empresa. Me acompañan en el reclamo más de 9.000 desaparecidos que han dejado, a través de las voces de aquellos que tuvieron la suerte de volver de las sombras, su mudo, pero no por ello menos elocuente testimonio acusador. Los decretos donde indulto a muchos militares y muchos civiles para que empecemos a reconstruir la patria en paz, en libertad y en justicia. ¡Alerta! ¡Alerta a los vecinos! ¡Que al lado de su casa está viviendo un asesino! ¡Por favor! ¿Dónde está el comisario? ¡No te dejes tocar, pibe! ¡Malditos! ¡Ojo con lo que hagas, ¡Ojo con lo que hagas! El avance del cuerpo de infantería, del personal de la Policía Federal. Quiero que quede claro que como presidente de la Nación Argentina no tengo miedo. Ni les tengo miedo. El jefe del Estado Mayor General del Ejército procederá a descolgar 2 cuadros, los cuales serán trasladados al despacho del señor director del Colegio Militar de la Nación. Decirle a los que van a votar en el 2015 que lean bien qué dice cada candidato y qué promete para nuestro país, para no equivocarnos. Ser la verdad, no hay democracia, no hay construcción social, política y democrática sin conocimiento de la verdad. La verdad es un derecho al que tenemos todos como ciudadanos. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más.
tardes. Bienvenidos, bienvenidas a esta actividad de la 27 Semana de la Memoria de la Facultad de Trabajo Social. Bueno, verán que estoy solo, así que les anticipo que por alguna razón tanto Amado como Piedad no han podido conectarse. Ambos habían confirmado su presencia, así que les pido disculpas en nombre de... A ver, espera que alguien, ahí me dice el asistente que alguien se está conectando. Bueno, buenísimo. Hola. Ah, llegó Amado. ¿Cómo va, Santiago? Bienvenido, Amado. Estábamos justo anunciando la suspensión de la actividad porque Piedad no va a poder asistir y bueno, como vos no estabas presente, pero llegaste sobre la hora. ¿Qué pasó con Piedad? No sé, había confirmado, bueno, no importa. Estás presente y eso es importante. Bien, bien, entonces damos inicio a la actividad. Bueno, en primer lugar, enmarcar de qué se trata este panel y esta semana, para aquellos de ustedes que es la primera vez que nos acompañan, comentarle que en la Facultad de Trabajo Social hace 27 años, desde el año 1994, que todos los años hacemos este ejercicio de memoria, de reflexión sobre el pasado, sobre el presente y sobre el futuro también de nuestro país, ¿cierto? Comentarles también que el lunes tuvimos una primera actividad en el espacio de la memoria ex Comisaría Quinta, que pueden recorrer por YouTube. Al igual que las restantes actividades, también entregamos la distinción Liliana Rosa al equipo argentino de antropología forense. El martes tuvimos un enorme panel sobre las luchas sindicales en tiempos de dictadura. Ayer nos sumamos a la campaña de los organismos de derechos humanos, plantamos memoria, así que al igual que en el resto del país, pusimos nuestro aporte en ese sentido. Y mañana, cerrando la jornada, tendremos un panel a las 4 de la tarde con Daniel Feierstein hablando sobre neofascismo y negacionismo. Y a las 6 de la tarde, el cierre de la semana, será la entrega de la distinción Hacedores de Nuestra América a nuestra querida Estela Caloni y en manos de Patricia Villegas, ni más ni menos, la directora de Telesur. Así que realmente es un cierre prometedor. Esa es un poco la agenda que hemos tenido y que resta aún. Y bueno, hoy nos encuentra ni más ni menos que la problemática, la reflexión sobre la democracia, ¿no? Para lo cual invitamos a Amado Boudou, ex vicepresidente de la Nación, como ustedes lo saben, y a Piedad Córdoba, que ojalá se conecte en los próximos minutos, si no, luego podríamos pedirle alguna colaboración y anexar su video. Antes de dar la palabra a Amado, quisiera comentar brevemente cómo pensamos la actividad para luego ya compartirles un saludo que nos llegó y luego dar la palabra a Amado. ¿Por qué pensar la democracia? ¿Bien? Bueno, parece algo evidente, ¿no? Es decir, hoy estamos rememorando, ayer, esta semana, rememorando los 45 años del último golpe de Estado, por lo cual, por supuesto, hay un ejercicio vinculado a la rememoración del pasado, pero como les decía, también nos interesa analizar el presente e imaginar el futuro, ¿cierto? ¿En qué medida esta frase de George Orwell, la recordarán, que decía, quien controla el pasado, controla el futuro, quien controla el presente, controla el pasado, ¿no? Es decir, este hilvanado de las tres formas del tiempo, pasado, presente y futuro, como formas de la política, ¿bien? No solo el presente, no solo el futuro, sino también el pasado. Y puchas hemos visto cómo el pasado ha sido objeto de debate en los últimos años, a partir de que durante el gobierno de Néstor y Cristina logramos avances significativos en materia de memoria, verdad y justicia, y que sin embargo recurrentemente debemos estar debatiendo si fueron, no fueron 30.000 y otra serie de cuestiones de ese estilo, ¿no? Pero hablando del pasado, me gustaría identificar algunos elementos que creo son propios del debate histórico y que son importantes para este panel, ¿no? En primer lugar, como dije, estamos rememorando un golpe de Estado militar. Bien, golpe de Estado militar que tuvo apoyos civiles, apoyos mediáticos, apoyos eclesiásticos, apoyos empresariales,
y apoyos también de carácter internacional, ¿bien? Y no me refiero solamente al Plan Cóndor y la coordinación del terrorismo de Estado en el Cono Sur, sino también apoyos de parte de gobiernos disque democráticos y que, sin embargo, entendían que el gobierno militar venía a hacer una tarea necesaria de disciplinamiento social en nuestro país, ¿cierto? Entonces me parece que un primer punto a revisar y a reflexionar tiene que ver con este carácter multidimensional del golpe militar, que no fue solo militar, sino que el partido militar, como se le dice en la literatura, ¿no?, en la teoría, el instrumento militar fue instrumento de intereses profundos de un sector de la sociedad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, me parece importante destacar, hoy que se cumplen 44 años de la desaparición de Rodolfo Walsh, y que fue quizá el primero que señaló el carácter de aplicación de plan económico que tenía la dictadura, ¿no? Es decir, la dictadura no fue solo un genocidio, un exterminio sistemático de una porción de la población con fines de disciplinamiento social y político, sino que además venía a implantar un plan económico, a reorganizar un Estado que todavía era el Estado de alguna manera, ¿no? Y a pesar de los golpes que transcurrieron en el medio, todavía era el estado de bienestar que creó el general Perón, ¿no? Entonces, de alguna manera, la dictadura de 76 viene a cerrar un ciclo de golpes iniciados en el 55 y que atravesó por diferentes etapas y en el que fundamentalmente se trataba de desmantelar las conquistas obreras, populares del primer peronismo. Entonces, este es un segundo elemento que creo que merece reflexión. Y un tercer elemento, respecto al pasado, tiene que ver con que la democracia en el siglo XX, en nuestro país, fue una democracia en nuestro país y en América Latina, fue una democracia débil, ¿no? Con esto quiero decir, cuando conquistamos el voto universal masculino con la ley Sáenz-Peña, de eso se siguió automáticamente un gobierno popular, como fue el gobierno de Irigoyen, con sus contradicciones y sus matices, pero claramente era un gobierno de carácter nacional que buscaba implementar una serie de medidas en favor de la soberanía. Este gobierno, sobre todo el segundo gobierno, molestó a algunos intereses y se sucedió el primer golpe de Estado, que dio lugar a una serie de golpes de Estado, ¿bien?, frente a cada proceso popular que democráticamente había llegado al poder. Y esto no es un elemento menor, ¿no? No sé si, perdón, ahí me manda un mensaje el asistente. Creo que este es un elemento importante, porque los liberales se apropian muchas veces de la bandera de la democracia, ¿no? Se presentan como abanderados de los derechos y la democracia, y lo que hemos visto en la historia del siglo XX es casi el mundo del revés que nos contaba María Elena Walsh, ¿no? Donde aquellos que se presentan como democráticos y liberales fueron los que apoyaron cada golpe de Estado, cada genocidio, cada bombardeo, cada acto violento sobre un pueblo que democráticamente eligió a sus líderes, como fue el caso de Irigoyen y el caso de Perón, ¿no? Creo que este es un tercer elemento para reflexionar acerca de cómo estas democracias débiles, atravesadas por conflictos de clases y por intereses nacionales versus imperiales, dio lugar a esta democracia enflaquecida, ¿no? En segundo lugar, una reflexión mínima sobre el presente. Hoy estamos ya hace varias décadas en democracia, unas democracias que se presentan estables, pero que siguen estando debilitadas, ¿no? Es el mismo conflicto de clases y de intereses que se presentó a lo largo del siglo XX, se presenta hoy con un cuadro más acentuado de exclusión social, de desigualdad social, que ha debilitado fundamentalmente a la clase trabajadora y al Partido Popular, ¿cierto? No es la misma la situación que teníamos hace 50 años, con sindicatos fuertes, con una clase obrera masiva, con conciencia de clase, conciencia nacional, que la situación que tenemos actualmente con un alto grado de fragmentación, de descomposición social, y esto también mina las bases de una democracia, ¿cierto? Y, por supuesto, la pérdida de soberanía que significó el neoliberalismo, la pérdida de instrumentos económicos, instrumentos de regulación del Estado, que también atentan contra la calidad democrática. Y finalmente, por supuesto, imposible hablar del presente sin hablar de los nuevos factores de poder desestabilizadores. Me refiero, por supuesto, a los medios de comunicación, el poder judicial, a los servicios de inteligencia y a las tecnologías digitales, las redes sociales, las tecnologías de manipulación de las poblaciones por medios digitales,
que de conjunto constituyen lo que se ha llamado el lawfare y que aquí tenemos a Amado presente como una de sus principales víctimas en nuestro país, ¿no? Seguramente él pueda estar hablando de esto. Y este lawfare es imposible no presentarlo de la mano con los golpes blandos de Estado que hemos presenciado en América Latina. Por supuesto, el impeachment a Dilma, la destitución de Zelaya, de Lugo, el asedio sobre Venezuela, la prisión de Lula, la persecución a nuestro país de Cristina y de los funcionarios del gobierno de Cristina, la persecución judicial también a Correa. Es decir, hay una matriz común que seguramente Amado vaya a analizar en profundidad. Finalmente, y con esto cierro esta pequeña presentación, ¿qué nos dice todo esto acerca del futuro? Bien, reflexión histórica sobre el pasado, análisis del presente para imaginar qué futuro. Aquí yo quería compartirle tres líneas de reflexión que me parecen fundamentales para pensar la democracia que necesitamos, ¿no? Esta democracia fortalecida que supere estas debilidades estructurales que nos han constituido en este siglo XX y XXI, ¿no? Por un lado, me parece fundamental repensar la arquitectura institucional, ¿no? Pensar y repensar el equilibrio de poderes, el poder judicial, el papel de los servicios de inteligencia. Algunos de estos elementos parece que comienzan a estar discutidos y a estar en procesos de reforma. El papel, por supuesto, de las fuerzas militares y de seguridad, que también han hackeado gobiernos latinoamericanos en la última década. Y, naturalmente, el carácter de la participación popular en las democracias, que es un elemento, creo, que no ha sido todavía abordado en el caso argentino, ¿no? Como sí lo ha sido en otros procesos. En segundo lugar, me parece fundamental discutir una regulación de medios y de Internet, que es un elemento que no está suficientemente discutido, y creo que pecamos de ingenuidad cuando no dimensionamos el papel que las fake news, la manipulación de poblaciones mediante medios digitales, tiene en este momento, ¿no? Y en tercer lugar, luego de repensar la arquitectura institucional y regulación de medios e Internet, me parece que necesitamos avanzar en el seno de nuestro movimiento, del movimiento nacional y popular. Creo que es preciso integrar a la visión tradicional de las tres banderas, ¿no? De la soberanía política, la justicia social y la independencia económica, una cuarta pata que tiene que ser la democracia protagónica, la democracia participativa, la democracia sustantiva. Creo que si algo nos enseña la historia es que los procesos que han sabido movilizar a la sociedad en defensa de los intereses nacionales y populares han sido aquellos procesos que han logrado mayor sustento en el tiempo, también mayor capacidad de defensa de las medidas y de profundización del proceso, ¿no? Creo que es hora de integrar esta cuarta bandera de la democracia protagónica, participativa, llámenla como quieran, para dar cuenta de que solamente el proyecto popular, el proyecto nacional, es capaz de ser un proyecto democrático. No hay democracia en un país periférico, en un país dependiente, por fuera de lo que un proyecto nacional y popular representa como proyecto de las mayorías sociales. Bien. Bueno, luego de esta introducción que da pie a las reflexiones de Amado, les vamos a compartir un pequeño regalo que nos envió nuestra querida Eve de Bonafini, y bueno, luego ya damos lugar a la palabra de Amado Boudou. Muchas gracias. Para mí la memoria tiene ya 45 años. No hay semana, no hay día, no hay hora que me pueda olvidar de lo que pasó, de lo que nos pasó. Así que me parece bien que algunos la recuerden un día, el 24 de marzo. Pero uno lleva grabado en el alma, en el corazón, en el cuerpo. Es imposible olvidarse un solo minuto. Así que cuando Néstor declaró feriado ese día para que la gente pueda ir a la plaza y recordarlo, me pareció muy bueno. Porque abre cabezas y abre corazones también. Y es muy importante abrir los corazones y las cabezas en los momentos tan difíciles que estamos pasando en Latinoamérica y en el mundo entero, ¿no? Pero esencialmente en Latinoamérica. En Latinoamérica tuvimos la suerte de tener gobiernos maravillosos, increíbles, con hombres únicos, irrepetibles. Néstor, Chávez, Evo,
hombres que Fidel, bueno, ni hablar, esos hombres que dieron todo, Lula, Dilma, fueron ejemplos, son ejemplos. Empezamos hace mucho más atrás, si querés, con Salvador Allende en Chile. Eran grandes esperanzas, grandes expectativas. Pero el capitalismo es salvaje. No hay capitalismo bueno, capitalismo democrático, no existe. El capitalismo nunca puede ser democrático porque el capitalismo es desigualdad. Y cuando hay desigualdad no hay democracia. Si en un país hay muchos pobres y muy pocos que son muy ricos, no es democrático. Es un país que el gobierno fue elegido por el pueblo y que lucha por llegar a tener una democracia con todos los derechos que nos corresponden a todos. Esos gobiernos que nos habían dado ese ejemplo, Correa, un gran hombre, inteligente, que nos habían dado ese ejemplo tan maravilloso, esa unidad que tenía Néstor con todos ellos. Y como todos los grandes, se fueron sin que nos diéramos cuenta casi. Néstor de un rato para el otro, Chávez con una enfermedad, Fidel porque ya tenía muchos años. Pero no están muertos. No están muertos porque ellos nos marcaron, ¿no? Como el Che, nos marcó para siempre. Nos marcaron nuestros cuerpos. Como tantos anónimos, hombres y mujeres de esta Latinoamérica que han dado su vida. Colombia, que tiene tanto guerrillero que todavía lucha y pelea. Esa guerrilla increíble, que sigue dando la vida por su pueblo. La verdad que es un honor vivir en esta época, por haber podido conocer a esos grandísimos hombres, tan sencillos, tan sensatos, tan entregados, tan claros, tan justos. Esos sí que eran democráticos. Cómo amaban la igualdad. No querían diferencias. Y el capitalismo es un mal de la humanidad. Es mucho peor que el virus, mata más, solo que no está considerado virus. Algunos creen que hay capitalismo democrático, que hay capitalismo bueno, pero no. El capitalismo es único, es salvaje, mata todo el tiempo, deja sin trabajo, deja sin comida, deja sin vivienda, deja sin derechos. A los países que tenemos la suerte de tener riqueza, nos roba todo. Porque hay 2 o 3 o 4 países en el mundo. Pero hay uno esencialmente que es Estados Unidos, que se quiere quedar con todo. Y él nos quiere meter en la cabeza que hay capitalismo democrático. No hay. No se la crean. Y los pueblos tenemos que seguir peleando. Y no olvidarnos de los que cada día dan la vida por esta patria. Por esta patria latinoamericana, grande, inmensa, rica, pero poblada de pobres. Con unos 30 o 35 familias que tienen toda la plata que nos falta a los que no tenemos. Por eso la lucha tiene que ser inclaudicable. Y no podemos negociar. El capitalismo no negocia. La vida no se negocia. La libertad no se negocia. La igualdad no se negocia. Se la pelea, se la lucha, se la defiende. Y los pueblos tenemos mucho para dar. Tenemos el cuerpo y la palabra. Hay que usarla todo el tiempo. El cuerpo y la palabra. Y las plazas. Y construir. Construir y construir. Educar, escuelas, muchas escuelas para educar. Muchas universidades para educar. Sin dejar la universidad de la calle. Porque algunos estudian mucho, tienen muchos libros y poco barro y poca calle. Entonces no sirve. Tenemos que educar, que la educación sea completa. Que todos podamos conocer a los que menos tienen para que seamos capaces de luchar por ellos. Así que en este día que en algunos países como en el nuestro se recuerda la memoria y para las madres y para los que hemos sufrido este horror,
es la memoria de todos los días. Quiero decir que les agradezco esta invitación para participar en este foro, que hay una pelea muy grande que se da en nuestro país, que es por la libertad de los presos, entre los que está Amado, que sé que está en este foro, hombre increíble, que lo amo, que lo quiero mucho y que lo vamos a defender a capa y espada. Le mando un saludo a Pilar y por medio de ella a todos los guerrilleros colombianos que los conocí. Tuve la suerte de conocer a algunos que nos vinieron a ver un día en Chile. Así que viva la patria latinoamericana, viva la libertad, viva la igualdad y abajo el capitalismo. Escucharla. Bueno, y sin más preámbulo, le damos la palabra a Amado Boudou. Muchas gracias, Amado, por participar del panel y te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Santiago. No sé si se escucha bien. Sí, perfecto. Bárbaro. Bueno, primero que nada agradecer la posibilidad de estar compartiendo un rato de reflexiones en el marco ni más ni menos que de rememorar algo tan trágico que sucedió en la Argentina no hace tanto tiempo. En nuestra historia, cuando hablamos con alguien que no es de nuestro país, le llama la atención cómo han pasado cosas tan violentas, tan profundas, hace tan poco tiempo en nuestra querida patria. Y bueno, increíblemente contar con el saludo y los conceptos que nos dejó Eve en este rato es un orgullo, un honor y algo realmente muy hermoso. Y vos, Santiago, invitabas a reflexionar sobre varios ejes. Te diría que casi la conferencia la hiciste vos, por los temas que marcaste y por el sentido que les diste a los mismos. Así que yo voy a desarrollar algunas ideas sobre esos conceptos que vos esbozaste en la presentación. Y empezaste hablando de algo que a mí me interesa mucho, porque claro, quien se adueña de la palabra, quien se adueña de la conceptualización, se adueña del pasado, opera el presente y performa el futuro. Por eso me parece muy acertado que trajeras a George Orwell y a su 1984 en este comienzo, y a Marilena Walsh, y yo te lo traería también a Charlie, ¿no? Porque en plena dictadura, en el disco Bicicleta, ese enorme argentino, con su antena siempre bien prendida, decía en Alicia en el País: los inocentes son los culpables, dice su señoría, el rey de espada. Así que ya estaba viendo la cuestión del lawfare allá lejos y hace tiempo, o quizá le estemos poniendo el nombre de lawfare a algo que hoy se visibiliza con mucha más fuerza porque ha sustituido directamente a los golpes militares. En aquella época formaba parte de los golpes militares, era una de las patas, pero hoy directamente es el vértice central. Entonces, no es una cuestión nueva esta de los poderes judiciales, poderes, eso sí, con connotaciones monárquicas, con privilegios por encima del resto de los ciudadanos, que han quedado en los cambios institucionales de fines del siglo XVIII como auténticas rémoras monárquicas.
esos cambios institucionales que fueron progresistas en su momento, porque no hay que olvidar que el poder económico y el poder político los detentaba la misma persona, el monarca, y los señores feudales, en sus distintos formatos. Entonces, claro, los movimientos, las revoluciones, palabra que hoy no les gusta a muchos, pero que puesta en términos de los padres fundadores de los Estados Unidos de Norteamérica o la Revolución Francesa, parece que es más tolerable. En esas porque volvemos al tema del uso de la palabra y de quién le da sentido a la palabra, ¿no? Esas revoluciones fueron progresistas porque separaron el poder político del poder económico. Ahora, el poder aristocrático se quedó con los sistemas judiciales. Y hoy la configuración, la estructura económica, las tecnologías, bueno, parece que marcan con claridad que hace falta nuevas revoluciones, que quizás no tengan violencia, o quizás sí, porque la violencia del hambre y la violencia de la precariedad ya existe, pero está claro que hacen falta nuevas revoluciones, porque la institucionalidad que tenemos es una institucionalidad que le sirve al capital. Por eso yo esta etapa que algunos denominan neoliberalismo o liberalismo, para mí es la dictadura del capital, y es una dictadura del capital patriarcal y depredadora del medio ambiente. Me parece que esa es la caracterización correcta de los tiempos que vivimos. ¿Y por qué dictadura del capital? Porque el capital ha ido trabajosa e insistentemente cooptando las instituciones que debieran defender la democracia. Y esto no solo en cada uno de los países, sino en la institucionalidad global. Hoy Argentina está discutiendo una situación con el Fondo Monetario que no tiene ni pies ni cabeza, porque un gobierno, Mauricio Macri, tomó en un solo año el mayor préstamo de la historia del fondo. Hoy Argentina es el peor deudor del fondo, no uno de los peores, el peor, el que más le debe, sencillamente. Y esto se hizo contraviniendo las reglas del fondo, es decir, la institucionalidad, contraviniendo también las reglas de la Argentina, es decir, la institucionalidad. Sin embargo, se presentan como republicanos y se presentan como los custodios del lugar de Argentina en el mundo. En nombre de eso rompieron todas las reglas. Y si falta algún ejemplo, intentaron poner 2 ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por decreto. Entonces, cuando se habla, el relato es una cuestión importante, ¿no? Y han hecho un relato muy potente de lo que es racional, de lo que es republicano, de lo que es democrático, donde en términos de Orwell, la república es la dictadura, donde en términos de Orwell, la democracia es pisar las instituciones, y donde la igualdad de oportunidades se convierte en el campo de juego solo de los ricos. Entonces hay una cuestión de atropello a las instituciones, de gobiernos como el de Macri, el de Bolsonaro, el de Añez, el de Lenín Moreno, pero también hay una institucionalidad que está cooptada. ¿Qué Estado le queda al campo nacional y popular cuando le toca llevar adelante sus políticas? Y claro, una de las cuestiones centrales de la dictadura del capital patriarcal y depredadora es la moneda. Por eso en Argentina sucedió la convertibilidad. Por eso Ecuador tiene el dólar como moneda. Por eso también, después de la Segunda Guerra Mundial, diseñaron el Fondo Monetario, el Banco Mundial, las Naciones Unidas, como organizaciones
que no son ni multilaterales ni son cooperativas. Es un sistema de Estados Unidos para que le haga ayuda en función de gendarme de lo que pasa en los países. El Fondo Monetario, por eso cuando aparece un gobierno que dice, bueno, ahora hay un fondo bueno, el fondo cambió, no importa quién se siente a dirigir el Fondo Monetario. No es una cuestión personal. El 16,5% de los votos del Fondo Monetario son del Tesoro de los Estados Unidos. Hay 183 países. Imagínense que Argentina tiene medio voto y es un país de la mitad de la tabla. Entonces, ¿se puede hablar de un organismo cooperativo, multilateral? O como hace muy bien Zbigniew Brzezinski, que no es ni argentino, ni peronista, ni kirchnerista, ni de la rancia izquierda, dice que, bueno, a los Estados Unidos nos han quedado estas instituciones para gobernar el mundo. Y en su libro Visión Estratégica lo dice explícitamente. Entonces, ahí hay una cuestión que vulnera las democracias. Miremos si no lo que pasó en Grecia, ¿no? Gana un gobierno buscando cambiar la correlación de fuerzas en el tema de la deuda. Hace un plebiscito para enfrentar el pago de la deuda con más fuerza política. Y cuando va a la cancha, cuando va a negociar, se rinde al Fondo Monetario. ¿Dónde quedó la democracia griega? Que parece una burla, ¿no? Lo que aparece en los libros como la democracia más antigua del mundo, ahí se produjo esta tensión entre el Fondo Monetario y el pueblo griego. El pueblo griego votó, pero gobernó el Fondo Monetario. Este es el marco de la dictadura del capital. Y, como decíamos, no es una cuestión nueva. En la Revolución Fusiladora, Argentina entra al Fondo Monetario. No había entrado antes. Entra de la mano de Prebisch. Y ahí toma un préstamo, al poco tiempo nomás toma un préstamo y empieza todo este cuento. Donde cada vez que Argentina permitió que el Fondo Monetario Internacional opinara en sus cuestiones institucionales, le fue peor. Le fue peor al conjunto de las argentinas y argentinos. Porque el relato es que el populismo, el peronismo, no permitió que Argentina sea un gran país. Sin embargo, cuando uno revisa la historia, cada vez que gobernó el sistema oligárquico antipopular, fue cuando Argentina descendió uno o varios escalones. Y para hacer la historia corta, y viene a cuento de lo que se conmemora, una revolución, un golpe de Estado cívico-militar, y yo pondría la palabra cívico antes de la militar, donde lo cívico ha salido impune y sigue operando, vino con Martínez de Oz a la cabeza, la cara de lo cívico, donde había mucho más. Y a los pocos días ya estaba recibiendo un préstamo del Fondo Monetario Internacional, que como siempre no venía solo, venía con flexibilización laboral, venía con descontrol financiero, venía con descontrol en las importaciones, porque a mí no me gusta decir libertad de comercio, es descontrol de comercio. No me gusta decir libertad de movimiento de capitales, es descontrol de movimiento de capitales. No permitamos que también haya una derrota en el campo de la semántica. Vino con represión a los sindicalistas, 30% de los desaparecidos son trabajadoras y trabajadores. Vino con tortura también a empresarios, no solo al pueblo trabajador, que defendían una posición nacional.
vino con algo que reapareció en el gobierno de Macri, que es robarle las empresas a algunos. ¿Cuál fue el resultado de este experimento? Bueno, que Argentina destruyó una situación, un cuadro socioeconómico que nunca más pudo volver a recuperar. En Argentina rara vez había más de 5% de tasa de desempleo y la economía informal no superaba el 15, el 20%. Nunca más Argentina pudo recuperar esa situación. ¿Fue culpa de los militares? Claro. ¿Fue culpa de los civiles que empujaron a los militares y que condujeron la economía? Claro. Pero también fue culpa del Fondo Monetario Internacional, que empujaba esas políticas. Y no solo en Argentina. Porque cuando viene el esquema, viene a escala regional. Fue en Chile con los Chicago Boys, fue en Argentina, fue en Brasil. Y nunca más nos pudimos recuperar de eso. Después, trabajosamente, se recuperó la democracia. Alfonsín intentó hacer una política nacional junto con Bernardo Grispum, un ministro valiente. Y al poco tiempo, otra vez lo mismo, el Fondo Monetario. El Plan Austral, Zurruil y Machinea, la racionalidad, la moneda. Bueno, ese experimento terminó con 2 hiperinflaciones, con saqueos y un presidente como Alfonsín que no pudo terminar su gobierno. El primer mandato de la democracia recuperada no lo pudo terminar, producto de las políticas económicas que se habían llevado adelante. ¿Es responsable Alfonsín? Por supuesto. Y Zurruil y Machinea, y quienes lo acompañaron, por supuesto, pero también el Fondo Monetario que acompañó y avaló esas políticas. Y después vino Menem, que podríamos decir que comenzó con un modelo oligárquico nacional, con Bungibón, pero muy rapidito también apareció Cavallo con el Fondo Monetario. Y las mismas políticas, obviamente, los mismos resultados. Plan de convertibilidad, la apertura indiscriminada de la economía, descontrol financiero, descontrol monetario, descontrol comercial, Argentina lleno de productos extranjeros, el desempleo trepó hasta el 20% y continuó el periodo de endeudamiento. Se privatizó hasta el sistema jubilatorio. Todo el patrimonio común de las argentinas y argentinos pasó a manos privadas y aún hoy estamos sufriendo gran parte de eso, como pasa con el sistema eléctrico, con el sistema de gas y con otros servicios públicos. El corsé, el verdadero cepo, que fue el de la convertibilidad, porque el cepo es un instrumento de tortura, destruyó el entramado productivo argentino. Y ahí volvió la alianza, con De la Rúa, y ellos no lo hicieron en 2 pasos. Desde el primer día estaban con el fondo. Machinea nuevamente, porque los apellidos en Argentina se van repitiendo. Los del golpe de la fusiladora eran los mismos que habían participado en el entramado económico desde el 30, creación del Banco Central, etcétera, etcétera. Se van repitiendo. Y el experimento Machinea fracasó muy rápido y vino Cavallo 2. Otra vez de la mano del fondo, otra vez las mismas políticas. Fíjense qué curioso, ¿no? Cada vez que se flexibiliza el mercado laboral hay más desempleo. Porque claro, vivimos en un mundo que el 1% de la población tiene el 50% de todo.
que el 30% no tiene nada y que el 20%, hay un 20% que se la rebusca y hay un 30% adicional que es la clase media global. Pero el 1% tiene todo. ¿Alguien puede creer que en ese mundo la culpa es de los trabajadores y de las trabajadoras? Porque si uno escucha que el problema es el costo laboral y el Estado, etcétera, etcétera, parecería que los laburantes y las laburantes están explotando a los capitalistas. Bueno, ese relato no tiene nada que ver con la realidad. Entonces tenemos que estar atentos cuando se dicen estas cosas y medir los resultados. Entonces, el experimento Caballo 2 terminó peor que Caballo 1 todavía. Miren, el gobierno de la Alianza se fue asesinando alrededor de 60 personas en los reclamos de diciembre de 2001. Y de esto no se habla tampoco, ¿eh? Y no es ningún relato. El gobierno de la Rúa asesinó a quienes se manifestaban en diciembre del 2001, antes de huir cobardemente. De la Rúa es un gran culpable, un irresponsable. Machiné y Caballo son parte de eso. También estaban Sturzenegger y Duhovne. Sturzenegger era viceministro de Caballo. ¿Se acuerdan? El blindaje y el megacanje. Corralito y el Corralón. No tenían nombre tipo cepo, ¿vieron? Corralitos, la más grande. Casi un juego para los niños. Y después tenemos el episodio de Macri, donde, bueno, ya lo hemos dicho, Argentina es el país que más le debe al Fondo Monetario en este momento. La mitad de los intereses que cobra el Fondo Monetario en el mundo provienen de Argentina. Eso es Macri, eso es Duhovne, eso es Sturzenegger, eso es Caputo. Pero Macri hizo mucho más que eso, muchas cosas graves. En la Argentina de Macri, para que 4 o 5 amigos de él pudieran ganar plata, destruyó a todo el empresariado. Ni Arcor, que tampoco es una empresa que le gusten las políticas populares, pudo ganar plata en Argentina. ¿Por qué? Porque tanto que le gustaba a Morales y Sanz hablar de las canaletas por donde se iba la UH, en una actitud machista, misógina, clasista, racista, patriarcal, las verdaderas canaletas de la Argentina fueron la tasa de interés y las tarifas de los servicios públicos. El esfuerzo de todas las argentinas y argentinos, trabajadores, comerciantes, empresarias y empresarios, se fue por esas dos canaletas. Y por supuesto que Macri es un gran responsable y irresponsable. Por supuesto que el mejor equipo de los últimos 50 años es responsable, pero también el Fondo Monetario estuvo atrás de eso. Entonces, nosotros tenemos que tener en claro que todo lo que hace el Fondo Monetario es en contra de la democracia. Es en contra de una mejor distribución del ingreso. Es en contra de la economía nacional. Porque una vez yo en un G20 me permití preguntar, ¿ustedes hablan de libertad de movilidad de capitales, de libertad de comercio, de libertad y protección para las inversiones? ¿Podríamos hablar de libertad para los migrantes? ¿Libertad del movimiento de personas? Y me preguntaron azorados, ¿eso qué tiene que ver? Esa es la dictadura del capital patriarcal y depredadora.
Ni siquiera la economía está en el centro de sus decisiones. Son las finanzas, es la deuda lo que está en el centro de sus decisiones. La deuda en el centro, el mundo empresarial alrededor y las mujeres y los varones en la periferia. Eso es la dictadura del capital. Imagínense que hay instituciones como las calificadoras de riesgo, unas poquitas empresas con muy poquitas trabajadoras y trabajadores que todos los días toman decisiones mucho más importantes que los presidentes. ¿A dónde van y de dónde se van los capitales? Nadie las eligió para esto. Nadie las controla. Nadie las audita. Y así es lo que pasa, ¿no? Es un desquicio. Lo que pasa con la deuda de los países, lo que pasa también, ¿se acuerdan lo que pasó con Shell, que tenía sello de garantía de ser la mejor empresa del mundo, mientras estaba llenando de petróleo el Golfo de México? Entonces, en tiempos que se habla tanto de la grieta, y que al mismo tiempo parece tan difícil identificar cuáles son los sujetos sociales, porque la clase trabajadora no se parece ni de lejos a lo que era la clase trabajadora hace un siglo, por las nuevas tecnologías, por las nuevas formas. Yo creo que hay que poner el eje ahí, porque claro, nosotros no podemos de ninguna manera estar en contra de las nuevas tecnologías, que se insertan en toda la vida económica y social. Hoy estamos haciendo este encuentro en plena pandemia por las nuevas tecnologías, si no, no lo podríamos estar haciendo. La pregunta es, ¿cómo puede ser que tecnologías que son tan beneficiosas para la productividad, sus resultados sean apropiados por tan pocas personas? El problema no es el cambio tecnológico, sino qué está pasando con las instituciones. Y a cuento de esto viene esta reunión, de qué está sucediendo con la democracia, qué está sucediendo con la institucionalidad. Está claro que el problema no son las trabajadoras y los trabajadores, que además son cada vez menos porque las tecnologías expulsan puestos de trabajo. Yo creo, si seguimos pensando que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, que hoy es muy clara cuáles son las clases. Hay dos clases, deudores y acreedores. Y este es el campo de disputa. Esto es lo que estamos viendo en la Argentina, en el mundo, entre los países, dentro de los países. La disputa es entre los acreedores y los deudores. Y claro, está tan naturalizado el tema de la deuda en la vida familiar, en la vida personal, en la vida de los países, en la vida de las empresas, que no nos damos cuenta que la deuda es mucho más que un fenómeno económico. La deuda es un fenómeno social, es una nueva institución, porque deuda hubo siempre, pero ahora permea todas las actividades humanas. Y ahí está la clave. Hay una institucionalidad global para defender a los acreedores, en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial, en las Naciones Unidas y en los bancos centrales de los países. Bancos centrales que se rigen por prácticas supranacionales. El famoso Grupo de Basilea. Entonces ahí también hay un problema, una tensión entre la democracia y la institucionalidad. Pero me parece que el foco hay que ponerlo en este hecho de hoy, en la lucha entre acreedores y deudores, porque el signo de los tiempos es la precariedad asociado a esto. Y la precariedad ha dejado de ser una condición de una persona o de un grupo o de un país para ser un mecanismo de gobierno.
con flexibilizaciones laborales, con contratos basura, también con la lógica salarial. Si tomamos de mediados de los 80 a hoy, la curva de productividad y la curva de salarios es como una boa, con una boca cada vez más grande, donde la productividad crece muchísimo y los salarios crecen cada vez más despacito. Y además hay desempleo. Entonces, esa diferencia entre productividad e ingresos de la clase trabajadora es una de las explicaciones de por qué el 1% de la población tiene todo. En Argentina, el impuesto a las grandes fortunas son 12.000 personas, en un país de 44 millones de personas. Miren si estará concentrado el ingreso y la riqueza. Entonces, ahí hay una de las claves, y la precariedad, la precarización, se ha tomado, se ha naturalizado de forma tal que parece racional que una fábrica se relocalice en el país con los salarios más bajos. Y eso parece una práctica que hay que acompañar y hay que aplaudir, que es una gran viveza, que no es una práctica depredadora. Está depredando los salarios de su propio país, pero también depredando los salarios del país donde va a funcionar. Porque en el salto tecnológico de la primera revolución industrial, el mix de cambio tecnológico más imperialismo producía que las clases trabajadoras de los países imperialistas se veían beneficiadas de la depredación de las colonias. Bueno, el capitalismo salvaje ha aprendido mucho y hoy logran depredar a ambas clases trabajadoras, a la del propio país imperialista y a la del país colonia o semicolonia o cargo colonia o como quieran llamarlo. Y este es el modelo racional. Y este mecanismo de precarizar la vida de las sociedades, de precarizar las clases medias, es mucho más también que un mecanismo económico. Es un mecanismo sociológico, social, donde lo que cunde es el miedo de quien aún no es precario por caer al grupo de los precarizados, el miedo de los precarizados porque el Estado va abandonando las funciones que tenía y que le daban razón de ser. El mundo también de las empresas, porque se las van comiendo los pools multinacionales. El miedo de los usuarios y usuarias de servicios públicos, porque se ha despojado a los países de estos, y entonces, lejos de ser un derecho, se han convertido en una fuente de extracción de valor. Y alrededor de todo esto, el sistema de precios y los mercados, o en el centro de esto. Que la palabra mercados ha dejado de tener que ver con el mercado concentrador y conceptualiza mucho más a los mercados financieros. Entonces, el sistema de precios ha dejado de ser un mecanismo de generación de valor para convertirse en un mecanismo de extracción de valor de las sociedades. Tomemos el caso de Pampa Energía, por ejemplo. Durante los años del kirchnerismo, orgullosos años del kirchnerismo, donde las tarifas no eran un problema ni para las familias, ni para las empresas, ni para los comercios, la acción de Pampa valía alrededor de $8. En New York, no en Buenos Aires. Cuando asumió Macri, llegó a valer $65. Mientras a los argentinos y a los argentinos, pueblo y empresarios, les iba cada vez peor.
Quiere decir que no hay ninguna correlación entre el precio de la acción de Pampa Energía y la generación de valor dentro de la Argentina. El sistema de precios, la financiarización de todo se ha convertido en un mecanismo de extracción de valor, de esfuerzo de las sociedades. Y finalmente, el tema del lawfare, ¿no? Dicen que es un relato. Ahora, qué casualidad que pase lo mismo en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, en Paraguay. Si somos capaces de construir ese relato, hay que seguir también con eso. Pero la verdad es que no se trata de ningún relato. Se trata de hechos concretos. En Brasil, un tipo disfrazado de juez metió preso al principal dirigente popular para que otro ganara una elección, se sacó el disfraz de juez y se disfrazó de ministro. Si quieren, llámenlo justicia. A mí me parece que hay pocas cosas tan alejadas de la justicia. Lo mismo pasó en el resto de los países. Y acá en Argentina realmente tenemos a la vicepresidenta de la Nación perseguida política. ¿Cómo puede existir? ¿Cuál es el destino de la democracia de un país donde la vicepresidenta está perseguida? Donde avanzan causas inauditas, donde las sentencias judiciales se han convertido en parodias para convalidar sentencias mediáticas, llevadas adelante por intereses económicos, políticos y geopolíticos. En Argentina habemos presas y presos políticos. Y, por supuesto, yo no me siento un preso político de Alberto Fernández. Yo me siento un preso político del lawfare. Porque el presidente, desde antes, nadie se puede sorprender, porque desde antes de asumir, ya en su campaña hablaba de lo que estaba pasando en el sistema de administración de leyes en la República Argentina. Miren, esta Corte Suprema, que convalidó sin leer ni siquiera la causa en pocos meses, en 6 meses, mi condena, que tenía el acompañamiento como amicus curiae de Julio Mayer y de Raúl Zaffaroni por separado, ni siquiera eso se dignaron leer. Tiene desde el año 2017 el caso del joven asesinado durante la dictadura de Avellaneda, que no la tratan porque no quieren darle sentencia definitiva. Esta Corte Suprema, que convalidó las prisiones preventivas indiscriminadas en la Argentina, no movió una pestaña porque la luz en el AMBA aumentó 2.917% durante el gobierno de Macri. O porque el gas aumentó 964%. O porque las jubilaciones perdieron 25% contra la inflación. Eso es nuestra Corte Suprema, que tiene 2 miembros que habían aceptado entrar a ella por un decreto de Macri. Entonces, si alguien cree que no hay problemas con el sistema de justicia, seguramente debe estar sacando algún beneficio de ese sistema de justicia. Porque la cancha está demasiado inclinada. O alguien lee o escucha lo que hicieron en las cárceles, grabando y filmando no solo a las presas y los presos, sino también a las visitas y a los abogados. ¿Dónde estaba el Estado de Derecho en la Argentina?
o las persecuciones en auto para sacar fotos en el Instituto Patria o cuando íbamos a algún acto político en alguna plaza. ¿Dónde está todo lo que se sabe que le hicieron a Cristóbal López y a Fabián de Sousa para robarle las empresas? ¿Meterlos presos? Habiéndoles avisado que lo iban a hacer si no les regalaban sus empresas. Claro, eran empresas de medios algunas. Hay una causa que avanza, no sale en ningún lado todo esto. Los republicanos que están a favor de la división de poderes tenían una mesa de enlace que llamaban mesa judicial, que salía en todos los diarios, para decirle a jueces y fiscales lo que tenían que hacer, a quién tenían que meter preso, cuándo, qué día, qué causa reactivar o qué causa frenar. La Argentina de Macri parece una historia de Orwell, ¿no? Parece 1984 y también parece El agente provocador, aquella obra sobre el espía que quería poner una bomba en el reloj de Greenwich. Pero lamentablemente no es un cuento de Orwell. Lamentablemente es algo que sucedió hace poco más de un año y que un gobierno con mucho esfuerzo y enfrentando una pandemia tiene que buscar remediar, sanar y poner en marcha nuevamente a la Argentina. Y en este punto me parece muy importante apoyar al gobierno muy fuerte para que no tome compromisos institucionales con el Fondo Monetario Internacional. Porque la verdad que Macri lo dejó en una situación de mucha debilidad, de muchísima debilidad. Y nuestro gobierno podrá hacer un acuerdo bueno, malo, regular en lo financiero. Y eso se va a poder arreglar. Pero lo que no se va a poder arreglar es si el Fondo Monetario vuelve a opinar en nuestras leyes laborales, en nuestra organización del comercio exterior, en nuestra organización de las finanzas, en nuestra organización de los movimientos de capitales. Porque así como Martínez de Hoz provocó una caída de la cual nunca más nos pudimos recuperar, si Argentina no apuesta muy fuerte a su mercado interno, a los salarios de sus trabajadoras y trabajadores, a sus jubilaciones, a sus comerciantas y comerciantes, a sus empresarias y empresarios, a nuestras profesionales y nuestros profesionales, a nuestra clase media, va a ser muy difícil remontar el escalón adicional que Macri le hizo bajar a la Argentina. Y es imposible, no, por supuesto que no es imposible. Hay que apostar muy fuerte al mercado interno. Hay que apostar muy fuerte a poner en marcha, con tasas de interés bajas y tarifas bajas, la capacidad ociosa que tiene la Argentina. Hay que seguir, como hizo el presidente, en una política exterior que nos permita tomar ventajas de las complementariedades. Miren, cuando Alberto Fernández empezó con lo de la vacuna rusa y las vacunas chinas, hubo un lobby impresionante para que fuera con las vacunas comerciales, que no tenían patria. Y lo que está ayudando a la Argentina y al mundo son las vacunas que sí tuvieron patria. Entonces esto demuestra que el presidente toma determinaciones y cuando las lleva adelante son muy buenas para el conjunto de las argentinas y los argentinos. Entonces ahí también, en el tema de la política internacional, hay mucho para seguir mejorando
como hay que celebrar la salida del Grupo Lima, decisión que el gobierno de la Argentina tomó ayer y el pueblo argentino celebra con mucha fortaleza. Así que me parece que hemos recorrido estos temas que iluminan la lucha de nuestras madres, tema que nos permite recordar que la dictadura fue cívico-militar y que la matriz socioeconómica que la dictadura genocida cívico-militar buscó poner en marcha es la misma matriz socioeconómica que el gobierno de Mauricio Macri buscó poner en marcha. Y nosotros vamos a seguir peleando no por un presupuesto equilibrado, no por una racionalidad trucha donde muy poquitos se llevan todo, sino por una patria libre, justa y soberana también en el siglo XXI. Muchas gracias, Amado. Bueno, fue un placer escucharte. Quería compartirte algunos de los mensajes que han ido llegando mientras hablabas. Claro. Néstor Artiñano, el decano de nuestra facultad, dice: bienvenido, Amado, a la Facultad de Trabajo Social. Contá siempre con nuestra solidaridad y apoyo. Y siempre gracias todos nuestros quereres y afectos a Eve. Caio Persidio manda saludos desde Brasil. Margarita Rosas pregunta si te parece que hay que pagarle al Fondo Monetario o irías hasta el PINAI con las investigaciones de la fuga de Macri al FMI y reclamarías justicia. Enumero todas las consultas, Amado, y después al final hacemos una última ronda de respuestas. Bueno, Juliana dice: un debate necesario, la libertad no se negocia, muchos cariños a Eve también. Beatriz señala: los que tenemos más de 50 años ya vivimos todo esto, lo sufrimos y pagamos muy caro los efectos depredadores del FMI. Mi pregunta es: ¿por qué volvemos a lo mismo? Aide manda cariños, fuerza, muy bueno, Amado. Beatriz: entre deudores y acreedores estamos los ciudadanos, rehenes de los intereses del FMI. Paula: Amado, bienvenido a la Facultad de Trabajo Social. Merchu y mamá: relato hegemónico gramsciano al 100, lo que vende desde siempre el capitalismo imperialismo. Bienvenido, Amado, mil gracias por estar hoy con nosotros. Franco enfatiza el carácter corporativo de la justicia. Bueno, una serie de mensajes de afecto y algunas interrogantes, a lo cual yo me gustaría agregarte una, Amado, para tu intervención final. Hiciste un cuadro muy detallado del status quo, ¿no? De cómo está funcionando esta estructura, bueno, como dice acá Franco, ¿no? Corporativa, heredada de la dictadura en buena medida, una estructura socioeconómica, pero también institucional corrompida, ¿no? que atraviesa sectores, como bien dijiste vos, de la inteligencia del Estado, del periodismo, de la justicia, intereses transnacionales, etcétera, etcétera. La pregunta es, bueno, tenemos la descripción, ¿no? La fotografía. ¿Qué hacemos? Bien, vos nos invitaste a hablar en términos de revolución. Recuperemos esa pregunta de un viejo revolucionario, ¿no? ¿Qué hacer? Algo dijiste en relación a bueno, tu apoyo al gobierno de Alberto, en relación a una forma de encarar la negociación con el Fondo Monetario. Bueno, ¿qué crees que habría que hacer para fortalecer esta democracia enflaquecida en este contexto de un capitalismo salvaje, como bien nos decía él? Esa es un poco mi pregunta. Y bueno, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Hubo primero una consulta vinculada al tema de qué hay que hacer en la negociación con el fondo, si hay que esperar. Creo que lo que hizo el gobierno es muy valiente y hay que avanzar en eso, porque hablo de la denuncia a cómo se tomó la deuda con el Fondo Monetario y para qué se usó, porque el presidente habló de malversación de fondos, cosa que estoy totalmente de acuerdo, pero también estoy de acuerdo en lo que planteó el presidente de la forma, del cómo. Creo que es muy importante avanzar con eso, por eso no creo que haya que haber ningún apuro en la negociación con el fondo, porque además está el marco de la pandemia. Imagínense que el fondo ha tomado la decisión de emitir alrededor de 550.000 millones de DEX, que es la moneda
la unidad de moneda del fondo. Así que está claro que es una situación de una extraordinaria fragilidad. No hay ningún apuro para negociar esto. Y vamos a poder negociar mejor cuanto más ya se ha avanzado en la denuncia que el gobierno llevó adelante la semana pasada. Creo que apurarse a negociar es limpiarle la cara al fondo y a Macri, en algo que realmente no estaría bueno. Y además el propio gobierno ha tomado medidas en ese sentido. Creo de todas formas que Argentina forma parte del fondo, no se tiene que ir, tiene que estar, tiene que discutir, tiene que dar su punto de vista, su opinión. Nosotros nunca nos fuimos durante los 12 años y medio del fondo, pero tampoco nunca aceptamos ninguna política ni ninguna revisión. Está claro que el gobierno de Alberto arranca en una situación muy frágil porque Macri hizo un desastre, entonces tiene que remediar esa situación. Pero hay que llevar una voz firme y una voz fuerte a esa discusión. Después, el qué hacemos. La pregunta más relevante que traes a la conversación. Yo creo que hay muchísimo para hacer en términos de ir pavimentando un camino hacia una gran revolución que van siendo pequeñas revoluciones. Nosotros, por ejemplo, recuperamos el sistema jubilatorio, cosa que parecía imposible. Argentina es el país que recuperó el sistema jubilatorio después de la onda privatizadora, en la cual alrededor de 30 países privatizaron su sistema. Argentina recuperó el sistema de aguas de AISA. Argentina recuperó la aerolínea de bandera. Argentina recuperó el control estratégico de YPF. Argentina modificó la Carta Orgánica del Banco Central. Argentina puso la proa en CELAC y en UNASUR como herramientas de política internacional. Argentina le dijo que no a Bush en Mar del Plata para terminar de convertirnos en colonia. Argentina descolgó el cuadro de Videla. Podríamos decir que fueron Néstor y Cristina, lo cual es concretamente cierto. Pero también es cierto que fue la Argentina la que fue capaz de hacer todo eso. Y en ese camino, yo creo que hay pequeñas, grandes batallas para seguir dando. Me parece que la de nuestro río Paraná, que fíjense, le quieren cambiar el nombre, le dicen hidrovía ahora, ¿no? Tiene un nombre comercial. Es una discusión para dar, porque recordemos que el Día de la Soberanía de Argentina es rememorar la batalla de Obligado, cuando había dos banderitas, la inglesa y la francesa, que pretendían que el río Paraná sea un espacio de libre navegación. Bueno, resulta que hoy, más de un siglo después, además de la francesa y la inglesa, está la belga, la suiza, la norteamericana, la china, entre otras. Me parece que es una situación que hay que rever. La otra cuestión es la del Banco Central. Yo estoy justo estos días estaba leyendo el texto de Jauretche, Raúl Prebisch y el retorno al coloniaje. Claro, las discusiones del Banco Central vienen de larga data, ¿no? El plan Prebisch, de la fusiladora, estaba vinculado al Banco Central, al endeudamiento, pero también estaba vinculado al tema de la energía. Parece que hubiera sido escrito hace un poquitos días. Y yo creo que en nuestros países el Banco Central es un experimento agotado. Nosotros, yo creo que tenemos que ir a bancos centrales donde los directores sean elegidos por voto popular. Y creo además que tenemos que ir a un sistema de reserva federal, no un banco central que maneja todo de Buenos Aires.
sino tener 6 bancos de la Reserva Federal regionales con un directorio que los una a todos. Sobre todo en un país como Argentina, que gran parte de sus bancos provinciales están privatizados. Entonces no tienen una herramienta de desarrollo en su banco público. Y te agregaría, sobre todo en un país como Argentina, donde los bancos públicos son más bancos que públicos. Así que creo que ahí hay otra pequeña gran batalla para dar, que bueno, Cristina le dio el primer paso con la reforma de la Carta Orgánica. La otra cuestión es la vinculada a las empresas de servicios públicos. No hay ninguna razón de ser para que no sean estatales. Son empresas que facturan íntegramente en pesos y después compran dólares para fugarlos legalmente para pagarle a sus accionistas y pagarle a su estructura de capital en el exterior. Yo creo que la tarifa de los servicios públicos debe ser un vector de desarrollo del país, de la vida de las familias y de la productividad de las empresas. No una variable con un solo módulo que es la rentabilidad de esa empresa o de esas empresas. Bueno, ahí tenés 3 temas para ir arrancando en el que hacer, pero todo esto tiene que ver con la correlación de fuerzas. Creo que se habla mucho de la correlación de fuerzas sin prestar atención a lo que Gramsci escribió. Porque, claro, se ha ido berretizando el término correlación de fuerzas para explicar todo lo que no se quiere hacer, no que no se puede hacer. Imaginemos que Néstor Kirchner asumió con menos votos que desocupados. Y Cristina, 12 años y medio después, se fue con el amor del pueblo y con grandes logros de gestión. Algunos que parecían, francamente, impensados. Entonces, la correlación de fuerza también tiene a la voluntad y a la acción política como ejes, ¿no? También tiene a la organización popular y a la movilización popular como ejes. Porque si vemos la correlación de fuerza como un concepto estático, bueno, en la foto el campo nacional y popular nunca tiene espacio para hacer nada. Entonces, viéndolo en dinámica, creo que la correlación de fuerzas es un concepto endógeno y dinámico, donde cuanto más fuerza llevas adelante, mejorás tu potencia en la correlación de fuerza. Y me parece que esos fueron los 12 años y medio. Bueno, muchas gracias, Amado. Siguen llegando los mensajes de cariño. María Alejandra Wagner dice, muy claro, Amado, reflexiones necesarias para seguir las discusiones en el aula. Gracias, compañero. Aide Zavala, gracias, Amado, por mencionar la hidrovía. Poco se habla de nuestro río Paraná. Patricia Chacón, fuerza, Amado, gracias por compartir tus reflexiones acerca de las líneas que nos debemos. Bueno, me sumo a los agradecimientos de parte de la facultad, de parte de la 27ª Semana de la Memoria. Fue un honor contar con tu participación. Y realmente, como señalaste, ¿no? Son pequeñas, grandes batallas. La Semana de la Memoria se ha vuelto una trinchera más en esa gran batalla nacional, y hace años venimos desde nuestra facultad intentando sumar nuestro granito de arena en ese sentido. Así que agradecerte. Nos invitaste a pensar sobre la hidrovía, el Banco Central, empresas de servicios públicos. Me parece que lo que está rondando siempre aquí es la pregunta por la soberanía, ¿no? Y un poco volviendo al inicio de esta conversación. Democracia es posible si hay soberanía es posible si hay democracia.
¿no? Estos dos elementos se entrelazan, ¿no? Las tres banderas del movimiento se entrelazan con la democracia necesariamente. Así que bueno, una vez más muchas gracias, los despedimos. Mañana tenemos a las 4 de la tarde la actividad con Daniel Feierstein sobre neofascismo y negacionismo, y a las 6 de la tarde la entrega de la distinción Hacedores de Nuestra América para Estela Caloni, con la participación de la directora de Telesur, Patricia Villegas. Muchas gracias.